Eh, Perfecto, Laila, adelante. Bárbaro, bárbaro. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este workshop Hablemos de Datos. ¿Qué vamos a cubrir? Bueno, el temario que tenemos previsto es hablar un poquitito acerca de lo que son los datos y la información y definir bien cuál es la diferencia entre cada uno de estos conceptos. Después vamos a cubrir lo que se conoce como la pirámide de la sabiduría. Vamos a mencionar y a desarrollar el concepto que hoy se está escuchando mucho, que es esto de data literacy. También me gustaría comentarles un poquitito brevemente cuál es la evolución de los datos y cómo llegamos hasta el día de hoy. Ya luego sí vamos a incursionar en lo que es específicamente Big Data, cuáles son sus características principales y cuáles son las 3 B o las 3 famosas B del Big Data que nos van a permitir poder identificar cuándo estamos frente a una solución o una necesidad de Big Data. También vamos a cubrir qué es esto de la inteligencia de negocios, el concepto de data storytelling, y por último vamos a cerrar nuestro webinar dando algunos ejemplos de Big Data aplicado a los negocios, cómo organizaciones internacionales y organizaciones muy pero muy grandes han aplicado esta tecnología totalmente a su favor y han obtenido algún tipo de ventaja competitiva frente a la competencia. Bien, empecemos entonces con lo que es datos e información. Como decía antes, no tengo ningún tipo de problema, que me interrumpan, me pregunten, por mí no hay ningún tipo de problema. Antes de comenzar a hablar de qué es Big Data, lo primero que tenemos que hacer es poder entender qué son los datos y cuál es la diferencia entre los datos y la información. Un dato puede ser perfectamente una letra, un número o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, incluso podría ser una palabra o una descripción. Pero lo más importante que quiero que se lleven de esto que estamos charlando ahora es que un dato no posee valor por sí mismo. ¿Bien? Un dato por sí solo a nosotros no nos significa nada ni nos aporta valor para nuestro negocio. Lo que necesitamos es justamente que ese dato se convierta en información. ¿Bien? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que tendríamos que tratar de entender es qué es información. Bueno, la información es justamente un dato dotado de relevancia y de utilidad. Para que podamos tener información, lo primero que vamos a necesitar es aplicar algún tipo de transformación o procesamiento sobre nuestros datos para que justamente ese dato que inicialmente no aportaba valor, a través de un proceso de transformación, se convierta en información y nos aporte algo nuevo que inicialmente nosotros desconocimos. ¿Bien? Entonces, esos son los dos conceptos más importantes. El dato por sí solo no nos aporta valor, necesitamos entonces aplicar algún tipo de transformación sobre nuestros datos para que se convierta en información. Y cuando hablamos de datos e información, vamos a caer en esto que se conoce como la pirámide de la sabiduría, ¿bien? Esta pirámide está muy asociada a lo que es el concepto de la ciencia de datos, o cómo podríamos empezar desde el dato, que es la estructura más básica que nosotros podríamos tener, hasta llegar a la sabiduría. El dato, como ven, es la parte fundamental el primer escalón de nuestra pirámide, y el dato entonces en este caso en particular podría ser perfectamente una letra, un número o un símbolo, como veníamos hablando. Ya luego, cuando ese dato recibe algún tipo de transformación o proceso, se convierte en información, que es cuando ese dato ya tiene relevancia y utilidad para nuestro negocio. Pero fíjense en que no es suficiente simplemente con tener datos e información para tomar decisiones inteligentes o estratégicas desde el punto de vista empresarial, sino que necesitamos ir un poquito más allá y convertir esa información en conocimiento. ¿Y cómo hacemos esto? El conocimiento es la información que uno tiene, es decir, ese dato que ya tiene relevancia y utilidad para nuestra organización, y además le tenemos que sumar nuestra propia experiencia. Y una vez que tenemos conocimiento, nuestro objetivo final es llegar a la sabiduría, que sería la cúspide de nuestra pirámide, y lo vamos a tener justamente cuando logramos que converja el conocimiento y este proceso de aprendizaje o mejora continua que uno tiene que tener siempre para poder mejorar sus procesos internos desde el punto de vista organizacional. Bien,
¿Alguna consulta hasta acá? ¿Se entiende bien los conceptos? Perfecto. Gracias, Perfecto. Leila. No, por favor, una cosita que no les dije es que yo cuando tengo pantalla completa no veo el chat, así que si escriben por ahí no lo voy a poder leer. Por favor, prefiero que se hablen y levanten el micrófono y no hay ningún tipo de problema porque el chat no lo puedo visualizar. Pero yo lo estoy viendo, Laila, no te hagas problema. Perfecto. De Dale, última perfecto. traslado las preguntas. Dale, genial, te agradezco mucho. Bien, entonces, una vez que ya sabemos qué es esto de los datos, qué es esto de la información, entendemos cómo podemos escalar desde los datos a la información, conocimiento, hasta llegar finalmente a la sabiduría, que es el estadio ideal que uno quisiera tener con sus datos, tenemos que hablar de esto del concepto de data literacy, ¿bien? Cuando uno empieza a hablar de datos, es imposible no mencionar este concepto. Pero, ¿qué sería transitar un proceso de data literacy? De manera muy sencilla y sin realizar ningún tipo de tecnicismo, lo que sería o lo que trata de representar esto del data literacy es el concepto de alfabetización de datos. Bien, tratar de adquirir lo que serían las capacidades de leer, de comprender, de crear y de saber comunicar nuestros datos de una manera efectiva, ¿bien? Entonces, siempre cuando estamos hablando de esto del data literacy, en definitiva lo que estamos tratando de hacer es desarrollar aquellas competencias que son básicas y necesarias para que uno pueda trabajar con datos. Lo que es muy importante que se lleven de de esta charla que estamos teniendo es que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos o vamos a necesitar pasar justamente por este proceso de data literacy. Es muy similar al momento cuando teníamos que aprender a utilizar una computadora o el internet, o utilizar el Word o el Excel porque no sabíamos hacerlo. De la misma manera, necesitamos tener esta alfabetización de datos para poder entender y comunicar y utilizar el lenguaje de los datos. ¿Bien? Por eso es muy importante tener en cuenta que siempre en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar pasar por un proceso de data literacy en mayor o menor grado, ¿no? Depende mucho de la persona, pero siempre vamos a necesitar transitar por este proceso. Entonces, ahora que ya sabemos bien qué es esto de los datos, qué es esto de la información, qué importancia tiene el proceso de data literacy en una organización, porque es un aspecto fundamental. Muchas veces las empresas quieren impulsar decisiones basadas en datos, pero las personas que son quienes realizan las actividades, en definitiva no tienen la capacidad o no tienen las herramientas para poder trabajar con datos. Entonces ahí es como que entra con mucha importancia el concepto de data literacy y la alfabetización de datos. Entonces, cuando hablamos de todo esto, necesitamos hablar un poquitito de cómo fue la evolución de los datos, ¿no? Imaginen que desde lo que sería la escritura cuneiforme, que es el sistema más antiguo de representación escrito que tenemos, uno de los sistemas más antiguos, los seres humanos siempre tratamos, de una manera o de otra, de recopilar información, y no solo eso, sino también transmitir esa información a través de distintos medios y de soportes, ¿no? Eso si se dan cuenta hasta el día de hoy no ha cambiado, los seres humanos seguimos queriendo tratar de recopilar información y transmitirla a través de distintos medios y soportes. Lo único que claramente cambió fue la manera o los medios y soportes que utilizamos, ¿no? Anteriormente lo que hacía el ser humano para transmitir información era poner un papel dentro de una botella y arrojarla al mar. Hoy en día no utilizamos más esos métodos, utilizamos todo lo que son las herramientas digitales que nos permiten estar totalmente conectados y transmitir información en cuestión de miles de segundos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Hace algunos años atrás, y no mucho tiempo, imaginen unos 15 años atrás, muy pocas personas eran capaces de entender y dimensionar la importancia que tenían los datos para una organización. Y en ese contexto, toda la información que generaba una empresa simplemente se desperdiciaba, se almacenaba un montón de datos y de registros que jamás eran analizados, y esa información simplemente se desperdiciaba. ¿Por qué? Porque no existían medios o mecanismos o herramientas
específicas que nos permitieran de alguna manera poder realizar una gestión efectiva de nuestros datos, como hoy en día sí tenemos, ¿no? Entonces, hoy claramente el poder que tienen los datos sobre una organización o sobre las empresas es totalmente incuestionable. Todo lo que son los procesos de globalización, y en especial lo que sería el avance de las tecnologías de la información, transformaron radicalmente lo que serían los modelos de negocio de las compañías, ¿no? Y en la actualidad, la realidad es que los sectores de distintos tipos de rubros están creciendo más y más y generando más datos a una manera exponencial. Imaginen lo que es el sector financiero, con todo esto que es la revolución digital, la fintech, ¿no? Lo que es la parte logística, la economía digital, las cuestiones de e-commerce. Todos estos sectores lo que están haciendo es generar muchísimos datos de una manera exponencial, dando lugar a lo que es la tecnología de Big Data, que ya en unos slides lo vamos a comentar. Pero imaginen entonces que las empresas hoy en día son totalmente conscientes de esta necesidad de poder integrar dentro de su estrategia empresarial los conceptos asociados a los datos y a la información. ¿Por qué? Porque una empresa necesitaría poder o poner dentro del corazón de su estrategia empresarial los datos y la información. Bueno, porque justamente hoy en día, debido a lo que es la globalización, ¿no? Y al avance constante de que aparecen nuevos actores y las reglas de juego cambian todo el tiempo y todo lo que es esto del entorno ubica, las organizaciones o las empresas, el mayor desafío que hoy tienen es justamente poder retener a sus clientes. Y la manera ideal de poder tener información o poder retener a nuestros clientes es justamente teniendo datos e información de cada uno de nuestros clientes y tratar de realizar campañas o acciones empresariales que sean específicas y personalizables, ¿bien? Como tratar de hablar de a uno con el cliente. Entonces, uno de los conceptos que quiero que se lleven de esto que estamos hablando es literalmente que los datos son el activo más importante con el que cuenta hoy en día una organización. Seguramente esta frase ya la habrán escuchado porque está bastante trillada, pero verdaderamente hoy los datos son el petróleo del futuro, ¿no? Y justamente es la tecnología de Big Data lo que nos va a permitir transitar esa dimensión de ser una organización tradicional a ser una organización basada en datos, una organización impulsada en datos y una organización que tome sus decisiones en base a datos que sean verídicos, confiables y de calidad. ¿Bien? Entonces, ahora que ya sabemos bien qué es esto de los datos, de la información, la importancia que tiene el concepto de data literacy, y entendemos como de un inicio de tener un montón de información que no era, que simplemente se registraba, ¿no? Y nadie la analizaba, llegamos hasta el día de hoy a tener todo lo que es información que necesitamos analizar incluso en tiempo real, caemos entonces en esto de lo que sería el Big Data. ¿Bien? Hoy en día lo que es el mundo, ¿no? Estamos generando datos constantemente. Imaginen que simplemente cuando uno utiliza sus redes sociales, como podría ser perfectamente Twitter, Facebook, o las aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ¿no? Los correos electrónicos, todo lo que son las cuestiones, los archivos multimedia, las fotos, los videos. Todo el tiempo estamos generando datos e información. Y especialmente, como nos podemos llegar a imaginar, gracias al avance que hemos obtenido gracias a lo que sería la tecnología, las TICs, ¿no? Las tecnologías de información, se ha propiciado una manera totalmente diferente de necesitar gestionar el conocimiento y los datos. Entonces, en ese punto es cuando adquiere tanta importancia todo lo que son los conceptos de Big Data, como así también las tecnologías que están asociadas a Big Data. Pero entonces lo primero que tendríamos que tratar de definir es justamente qué es esto del Big Data, ¿no? ¿Qué se entiende por Big Data? Lo primero que vamos a decir es que no existe una definición estándar o fundamental acerca de esta terminología, ¿bien? Si uno googlea van a encontrar un montón de definiciones acerca de qué es Big Data y la gran mayoría está bien, ¿no? No hay una terminología estándar que uno pueda asociar ni tampoco existe una definición
específica para este concepto. Sin embargo, para lo que son los fines de este webinar o de este workshop, nosotros lo que vamos a decir es que Big Data, bien, es una colección de grandes volúmenes de datos. Eso es importante. Siempre cuando hablamos de Big Data vamos a estar hablando de grandes volúmenes de datos, que son complejos por naturaleza, bien difíciles de procesar, y además que uno no lo puede hacer naturalmente con lo que son las herramientas de gestión o procesamiento de datos tradicionales, como podrían ser perfectamente las hojas de cálculo como el Excel o las bases de datos relacionales. Bien, creo que alguien había levantado la mano, por favor. Yo. Hola, ¿qué haces, nene? ¿Qué haces? Cada vez más grande. En conocimiento. No, porque en un momento dijiste que era muy difícil el concepto, encerrar a Big Data en un concepto Sí. o definirlo. Y yo te quería ayudar un poco con eso. Dale. Para que cuando me ponga a hablar se piensa que te estoy hablando de él. Aguanta un segundo ahora. Yo, ¿sabes cómo lo defino? Como un fenómeno. Por eso es tan difícil de definir. Es un fenómeno. Para Totalmente. muchos es un conjunto de herramientas, para muchos es una tecnología, un conjunto de técnicas, métodos, formas de gestionar los datos. Para mí es un fenómeno que se dio, se le puso un nombre y cada uno lo ataja como puede. Así que sí, Ni hablar. podés encontrar conceptos y definiciones por todos lados, pero yo lo defino como un fenómeno. A mí me resulta fácil de esa forma. La verdad que sí, totalmente, concuerdo. Big Data es un antes y un después para un montón de otras disciplinas que están asociadas con lo que es la analítica de datos. ¿Por qué sería esto? Porque incluso Big Data se la considera como la madre de todas las disciplinas. Imaginen que no es tema de este webinar, pero ya que estamos lo comento, todo lo que son los procesos o los modelos de Machine Learning, vos para entrenar a tu modelo, bien, para ponerlo en producción y que ese modelo que uno está desarrollando funcione o realice predicciones, uno lo que necesita es un montón de datos para entrenar ese modelo. Y ahí Big Data es como el aliado estratégico fundamental que me va a brindar toda esa cantidad de datos necesarios para poder entrenar mi modelo. En lo que respecta a otras disciplinas, como podría ser la minería de datos, que justamente lo que trata es de encontrar valor en toda esta gran masividad de datos que tenemos asociado al Big Data. Uno en Big Data almacena un montón de cosas, pero no todo lo que se almacena en definitiva aporta valor para el negocio. Entonces, a partir del nacimiento de lo que es Big Data, surgen otras disciplinas, como podría ser la minería de datos, incluso la ciencia de datos, que están totalmente relacionadas y que tienen una relación tan estrecha y tan directa, que Big Data es como que le da la base o la parte sólida o la gran masividad de datos que uno necesita para poder, por ejemplo, el Machine Learning, entrenar justamente nuestros modelos. Así que es un fenómeno, sí, porque son un montón de cosas, un montón de tecnologías que se desprenden gracias a lo que es Big Data, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Big Data, siempre vamos a estar hablando, para que les quede, de datos cuyo volumen, bien, el volumen, la diversidad y la complejidad que tienen, primero no lo podemos administrar o gestionar con las herramientas tradicionales de datos, no lo vamos a poder hacer, bien, pero además de eso, sino que Big Data va un pasito más allá y lo que nos va a hacer es que necesitemos, por ejemplo, crear arquitecturas o técnicas o algoritmos distintos para poder justamente gestionar y extraer conocimiento valioso de toda la masividad de datos que tenemos cuando hablamos de Big Data, ¿bien? Entonces, esto que estamos comentando nos da pie a lo siguiente que vamos a hablar, es las 3B de Big Data. Uno cuando empieza por primera vez en todo lo que es esto de la temática del Big Data y de tratar de entender cuándo es Big Data, cuándo no es Big Data, una de las primeras preguntas que nos podríamos llegar a hacer es justamente, ¿cómo puedo saber yo que necesito o que estoy enfrentando un problema de Big Data? O desde el punto de vista organizacional, ¿cómo podría saber yo como empleado que mi empresa necesita comenzar a pensar en aplicar algún tipo de solución o arquitectura de Big Data? Entonces, para poder justamente responder esas preguntas, lo primero que vamos a necesitar es visibilizar o mencionar aquellas características que son básicas a todo proyecto de Big Data y que nos permiten de alguna manera decir, mirá, sí, si tenés estas 3 características, entonces
tenés o necesitas comenzar a pensar en una solución de Big Data. Inicialmente estas tres del concepto de Big Data siempre se asocia a estas 3B que son básicas, que es volumen, velocidad y variedad. ¿Bien? Ahora vamos a charlar cada una de ellas. Lo primero de todo que necesitamos mencionar es esto del volumen, ¿bien? Probablemente el volumen sea la característica principal o la característica por la que todo el mundo identifica o asocia esto del Big Data. Imaginen que en un día, los seres humanos generamos más datos que en los últimos 20 años de la historia de la humanidad, en un solo día. Y estos valores van a seguir creciendo exponencialmente, ¿no? Y lo importante a mencionar es que estos datos que generamos y consumimos, lo hacemos de una manera totalmente habitual y natural para los seres humanos. Uno no está pensando voy a generar un dato, sino que lo hacemos de una forma habitual. Y eso lo hacemos todo el tiempo, las 24 horas del día, ¿no? Cuando hacemos transacciones comerciales, cuando uno utiliza las operaciones bancarias. Un fenómeno que es muy importante y que impulsa mucho todo lo que es Big Data son los sensores en las ciudades inteligentes que están generando información las 24 horas del día, hasta llegar al día de hoy, cuando existe lo que es el campo de la biometría y los datos biométricos, ¿no? Entonces, en este contexto de masividad de datos, las empresas son grandes generadoras y consumidoras de datos. Imaginen simplemente, esto es una predicción que obviamente fue antes del COVID, porque el COVID lo que hizo fue impulsar todo esto de los procesos de transformación digital, según la consultora de Gartner, en unos 6 o 7 años, pero simplemente como para que tengan una dimensión de qué estamos hablando, en el año 2000 se almacenaron unos 800.000 petabytes de información, ¿no? Y en el 2020, digamos este año, obviamente esta cifra va a quedar desfasada por todo esto del COVID, pero se espera que se alcancen unos 35 zettabytes de información, lo cual es una monstruosidad de datos. Imaginen que simplemente Twitter, ¿no? Como una de las empresas que más genera datos, como las grandes, como podría ser Google o Amazon también, Twitter genera unos 9 terabytes de datos cada día, ¿no? Facebook genera más, unos 10 terabytes de datos cada día. Incluso ya existen en el mundo empresas que generan terabytes de datos cada día, cada hora de cada día del año. Entonces imaginen eso a gran escala con todas las empresas que existen en el mundo, de cuánta información estamos hablando que se puede llegar a almacenar. Entonces, como la característica básica y fundamental y la primera característica que necesitamos tener para poder decir, mirá, sí, estoy enfrentando un problema de Big Data, es justamente esto de volumen. Necesito tener una masividad de datos a escala de petabytes para poder decir, bueno, tendría que comenzar a pensar en aplicar algún tipo de solución o arquitectura Big Data. Pero simplemente con el volumen no nos alcanza, ¿bien? Necesitamos también hablar de otra de las características que es fundamental, que está asociada con la variedad. Imaginen que con toda esta gran cantidad de información que se genera, lo más lógico pensar es que obviamente esta información no va a tener ni el mismo formato, ni van a proceder de las mismas fuentes originarias de datos, sino todo lo contrario. Y la realidad es que es así. Con toda la masividad de información asociada con lo que es el volumen del Big Data, los datos que tenemos que manejar y gestionar son totalmente distintos, ¿bien? Y dentro de esas categorías tenemos 3 tipos de datos que son los más habituales que uno podría llegar a encontrar. Y el primero de todo que vamos a mencionar son los datos estructurados, ¿bien? La gran mayoría de lo que son las fuentes de datos tradicionales con las que utilizamos y manejamos nosotros generalmente son de este tipo, ¿no? Las bases de datos relacionales son de tipo estructurado. ¿Y qué característica tiene particularmente esto de un dato estructurado? Bueno, primero es que tienen un esquema fijo y bien definido, ¿bien? Poseen campos que están definidos y son específicos. Uno no puede tener un dato estructurado que no esté bien establecido, ¿bien? Entonces, ¿qué ejemplo podríamos tener como para poder llegar a comprender más este concepto? Bueno, las tablas de cálculo, las tablas de Excel, como vemos en la imagen, es el típico dato estructurado, donde tenemos filas y columnas, ¿bien? Después también hay otros ejemplos más asociados con lo que podría ser
campos, como el DNI, ¿no? El DNI tiene una determinada cantidad de caracteres y tiene esa estructura y no se cambia. El número de pasaporte, perfectamente podría ser. Lo que son el CUIL también, el CUIT, el CUIL, las fechas, ¿no? Día, mes y año. Todos son campos que están totalmente definidos y bien especificados. Entonces, los datos estructurados siempre van a estar dentro de esta categoría cuando son fijos y tienen un formato estándar y bien definido. Pero la realidad es que no siempre nuestros datos van a ser estructurados o no siempre vamos a tener la oportunidad de trabajar con datos estructurados. Los datos estructurados son los más fáciles de manejar y en un mundo ideal sería lo que quisiéramos tener siempre, datos estructurados. Pero la realidad obviamente no es así, entonces necesitamos tener otra categoría que nos permita clasificar otros tipos de datos. Y ahí caemos en la categoría de datos no estructurados, que es la gran mayoría de datos tipo Big Data, ¿bien? ¿Qué son estos de los datos no estructurados? Primero lo que vamos a mencionar es que son difíciles de manejar, porque al no tener una estructura bien definida, como podríamos manejarla perfectamente con los típicos motores de base de datos relacionales que uno puede llegar a hacer una consulta, los datos no estructurados no tienen esta posibilidad, no tienen un esquema fijo, ¿no? No tienen un formato establecido. Por lo tanto, como no tienen esta posibilidad ya, o esta simplicidad que sí nos dan los datos estructurados, eso lo que hace es que se vuelvan, en definitiva, más complejos. ¿Y qué ejemplos podríamos tener para lo que sería un dato no estructurado? Lo más habitual, perfectamente podrían ser un archivo Word, ¿no? Los PDFs, los audios y los videos, las imágenes. Los correos electrónicos también entran dentro de esta categoría. Si bien uno dentro de lo que es un correo electrónico tiene una especie de formato, ¿no? Porque vos tenés la cabecera, el cuerpo, el pie de página y todas esas cuestiones, seguramente si yo escribo un correo electrónico lo voy a hacer de una manera totalmente distinta a la forma en la que lo podrían hacer cada uno de ustedes. Entonces, no tengo un formato estándar que yo podría llegar a extrapolar. Por eso también los correos electrónicos entran dentro de esta categoría. Las imágenes también, como mencionaba, los artículos de textos, las noticias, ¿no? Todo lo que sean las notas y todas esas cuestiones, como podemos ver en imagen, son tipo de datos no estructurados. Imaginen que para nosotros los humanos, si leemos un texto, es muy fácil poder entender el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Siempre y cuando entendamos el idioma, uno puede leer un texto perfectamente e entender el contexto o qué está queriendo o qué está escrito en ese texto. Pero la realidad es que a la computadora le es mucho más difícil porque los datos no estructurados son ambiguos, y ahí entra otro concepto que es relacionado con cómo los seres humanos escribimos las cosas y cómo nos expresamos. Siempre existe un grado de ambigüedad en la manera semántica en que nosotros hablamos, y para la computadora, si tuviera que realizar una minería de texto sobre ese texto que tenemos en la imagen, ¿no? Y tratar de obtener algún tipo de insight o cuál es el tema central del que se trata el artículo, obviamente va a ser mucho más complejo y vamos a necesitar darle un montón de información extra para que pueda llegar a pensar o a realizar algún tipo de algoritmo inteligente para poder extraer esa información que a nosotros los seres humanos de una manera muy habitual y sencilla podríamos simplemente leer el texto y decir estos son los temas centrales que está tratando el artículo. Y a su vez tenemos la última característica de esto de lo que sería la variedad, que son los datos semiestructurados. ¿Qué son los datos semiestructurados? Bueno, como se lo pueden llegar a imaginar, van a ser un híbrido, ¿bien? Es un híbrido entre lo que es un dato totalmente estructurado, un esquema fijo y rígido que necesitamos tener, y aquellos datos que son no estructurados. Entonces, en esta categoría vamos a anexar todos aquellos datos que, si bien inicialmente tienen una estructura, esa estructura no es lo suficientemente definida o rígida para que podamos catalogarlo dentro de lo que sería un dato estructurado. Y como al tener un tipo de estructura, por más que sea blanda o sea una estructura que no sea muy fuerte, ¿no? muy definida, en definitiva no podríamos catalogarlo dentro de lo que serían los datos no estructurados porque ya tiene una especie de estructura. Entonces estos datos semiestructurados son mucho más flexibles que lo que podría ser un dato
estructurado o no estructurado, y dentro de este ejemplo podríamos mencionar lo que son los archivos de HTML, ¿no? Lo de las páginas web, los archivos XML y también los documentos de tipo JSON, que sería lo que podemos ver en pantalla en la imagen. Bien, ¿alguna consulta sobre esta temática? ¿Se entiende? ¿Somos claros? Sí, Laila, se entiende lo que explicas. Muy bien, muchas gracias. Entonces ahora vamos a hablar de la última característica del Big Data, que es esta asociada a la velocidad. ¿Se imaginan lo que es esto de dar un simple me gusta en una foto? Estamos creando nuevos datos, ¿no? Cuando uno utiliza el GPS del celular, del auto, siempre estamos generando nuevos datos. Los boletos de avión, cuando utilizamos nuestras redes sociales, estamos generando nuevos datos. Entonces, siempre va a haber en el mundo una persona a las 24 horas del día que está generando datos e información. Y ese dinamismo lo que nos va a hacer es justamente, nos va a crear o generar una necesidad distinta que hasta ahora no existía, que es justamente poder disponer de información en tiempo real. ¿Por qué necesitamos disponer de información en tiempo real? Desde el punto de vista empresarial, ¿no? Porque uno como negocio necesita poder conocer a gran escala cuál es la situación actual en cada una de sus sucursales, por ejemplo, qué se está vendiendo en tal lugar, qué productos faltan, y todo en tiempo real, porque uno lo que va a necesitar en base a esos datos, esa información que se está recolectando constantemente y a una velocidad que sea muy fluida, lo que nosotros buscamos, o el objetivo final de todo esto, es justamente poder tomar decisiones de negocio que sean de una manera rápida y ágil. Y para que sea de una forma rápida y ágil, vamos a necesitar justamente procesar esa información en tiempo real de una forma veloz. Y ahí justamente entra este concepto de la velocidad. ¿Cuál es la característica distintiva o más importante de esto de la velocidad? Es que justamente cuando hablamos de velocidad, estamos haciendo referencia a que todos estos datos que hablamos de masividad de datos relacionados con lo que es el volumen del Big Data, con la velocidad, toda esta masividad de datos se genera a una velocidad muchísimo, pero muchísimo más rápida de la capacidad que tenemos nosotros como organización para poder gestionar y administrar toda esa información. Entonces, la velocidad es un aspecto fundamental y crítico, porque para que nosotros necesitemos y digamos, mira, la verdad que tenemos que empezar a pensar en aplicar una solución de Big Data, no solamente necesitamos que haya mucha variedad de datos de distintos formatos, como veníamos hablando, tanto estructurados, semi y no estructurados, necesitamos también una masividad de datos, como hablábamos del volumen, pero además necesitamos que todo esto se genere dentro de un contexto veloz, que se genere a una velocidad muchísimo, pero muchísimo más rápida de la capacidad que nosotros como empresa tenemos para poder procesar y dar respuesta de negocio en tiempo real a todas estas cuestiones que hablábamos antes de, por ejemplo, cómo se está vendiendo en una sucursal, qué productos tengo, qué productos me faltan, y todas estas cuestiones que son importantes desde el punto de vista empresarial para poder tomar decisiones, necesitamos poder combinar esas tres características básicas. Entonces, ¿cuándo vamos a modo de resumen de todo lo que estamos hablando? ¿Cuándo vamos a necesitar empezar a pensar en aplicar algún tipo de solución de Big Data? Cuando al menos tengamos estas tres características en conjunto, ¿bien? Tengo que tener volumen, tengo que tener variedad y tengo que tener velocidad. Si me falta alguna, entonces no es Big Data. Estas son como las tres características básicas, incluso, como decía inicialmente, si ustedes averiguan y googlean, van a encontrar más B de Big Data, porque la realidad es que a medida que todas estas soluciones se volvieron mucho más complejas, tener tres características para poder identificar o decir esto es Big Data, resultó ser poco, ¿bien? Entonces anexaron otras B que están relacionadas a la velocidad, a la viabilidad, a la visualización, al valor. Entonces son todas otras B que me permiten aún más poder complementar todo este proceso que estamos realizando en lo que respecta a cuándo es o cuándo no es Big Data. Entonces necesitamos estas tres B básicas para poder decir que estamos frente a un problema de Big Data. Bien, entonces ya con eso cerramos lo que es esta exposición referida a lo que es Big Data, en especial
cuáles son sus características principales, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de Big Data, y cuando hablamos de Big Data, una de las otras tecnologías que están muy asociadas a todo esto de lo que es Big Data y la analítica de datos es Business Intelligence. ¿Qué es esto de la inteligencia de negocios? Hoy en día se escucha muchísimo cómo hacen las empresas para poder mejorar su productividad o poder incrementar sus ventas. Una de las estrategias que hoy en día se utiliza mucho es justamente tratar de aplicar inteligencia de negocios. Pero ¿qué es esto de inteligencia de negocios? Como nos pasaba cuando hablábamos de Big Data, tampoco hay definición exacta acerca de qué es esto de Business Intelligence. La realidad es que hay un montón de definiciones que podrían llegar a aplicar a este concepto. Simplemente acá yo traje una de las que más me gusta, que considero que es muy adecuada, que se aplica muy bien a todo esto de lo que es la inteligencia de negocios, y la definición viene de lo que es el glosario de Gartner, la consultora, una de las consultoras más importantes a nivel mundial en todo lo que es las cuestiones de analítica de datos y visualización y explotación y cómo gestionar datos. Entonces, Gartner nos dice, nos da una definición que dice que BI, bien, es un proceso primero de todo interactivo, que nos permite poder explorar y analizar información que es estructurada, bien, sobre un área empresarial en particular. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, tratar de descubrir tendencias o patrones a partir de los cuales uno pueda llegar, primero, a derivar ideas y extraer conclusiones. Y otro de los conceptos que son fundamentales dentro de lo que es la inteligencia de negocios es justamente la comunicación de esos descubrimientos. Sino porque no alcanza simplemente con descubrir algo, sino que necesitamos que eso sea comunicado a aquellas personas que toman decisiones para poder, en base a lo que uno, esa conclusión que uno obtuvo, poder tomar decisiones que le permiten a la organización tener algún tipo de ventaja competitiva frente a la competencia. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como para poder entender un poquitito más esto de qué es inteligencia de negocios, vamos a desarrollar cada una de estas palabras que están en negrita, como para poder tener un entendimiento más integral de qué estamos hablando, en definitiva, cuando hablamos de Business Intelligence. Lo primero es proceso interactivo, ¿bien? Un aspecto que es importante a mencionar, que cuando uno habla de lo que es BI, siempre vamos a estar suponiendo, ¿no?, que estamos realizando algún tipo de análisis de información que sea continuado en el tiempo. La realidad es que uno, como analista de datos, o analista de negocios, o analista de inteligencia de negocios, uno podría llegar a decidir realizar el análisis, obviamente, que quiera, en función de cuáles son los objetivos que la organización predispone o establece para alcanzar. Pero la realidad también es que si uno realiza un análisis a lo largo del tiempo, es decir, un análisis con foco a través de lo que se conoce como proceso interactivo, las conclusiones y las ideas y los insights que vamos a poder obtener de nuestros datos van a ser mucho, pero mucho, mucho más ricos que si simplemente decidiéramos realizar un análisis específico sobre una variable o sobre un periodo de tiempo en particular. Entonces, ¿por qué uno, cuando hace inteligencia de negocios, siempre es recomendable realizar esto del proceso interactivo? Justamente porque podemos realizar un análisis a través del tiempo que nos va a permitir ver tendencias, fluctuaciones y variabilidades en nuestros datos, lo que nos va a llevar a conocer muchísimo más en profundidad nuestros datos y, en definitiva, el negocio que expresa o cuáles son las directivas o los esquemas que están asociados justamente a estos datos en relación directa a lo que es el punto de vista empresarial. Por eso es tan importante que uno siempre trate, dentro de lo posible, realizar un proceso analítico a través de los datos para poder entender en profundidad nuestros datos y cómo van variando a medida que va pasando el tiempo, variables que son obviamente de interés y definidas por la organización. Entonces, una vez que hablamos de esto del proceso interactivo, vamos a caer en otra de las palabras que vamos a desarrollar, que es esto de explorar, ¿no? En todo lo que es un proyecto BI siempre vamos a necesitar o vamos a tener un proceso de exploración de datos. Este proceso se conoce como Data Discovery, ¿no? Vamos
imaginen que es como que uno trata de sumergirse en todo lo que es los datos de la organización para poder entenderlo en profundidad y encontrar relaciones, correlaciones y muchas veces asociaciones que inicialmente eran totalmente desconocidas para nosotros hasta que entramos en este proceso de Data Discovery y pudimos encontrar relaciones que quizás inicialmente eran desconocidas o a simple vista no la podíamos identificar. De la mano de lo que es el proceso de exploración, también vamos a necesitar realizar un análisis, ¿no? ¿Para qué? Para poder descubrir, como hablábamos, relaciones entre variables, tendencias, patrones, y no solamente eso, sino ir un paso un poquitito más allá para poder también entender cómo va evolucionando esas variables y si existe algún tipo de correlación o hecho que pueda explicar una variable en relación a otra. Bien, entonces, eso es importante, esos dos conceptos de explorar y analizar datos para poder entender en mayor profundidad a nuestro negocio. Y una de las características importantes cuando hablamos de Business Intelligence es justamente esto de información estructurada. Bien, la información que guardamos, o la información que generalmente se utiliza para realizar estos procesos de inteligencia de negocios, suele estar almacenada en lo que son tablas relacionales, es decir, tablas que nos expresan modelos de datos de tipo relacional, ¿no? Como podríamos ver perfectamente en las bases de datos relacionales. Estas tablas generalmente se almacenan en lo que sería o lo que se conoce como un data warehouse, bien, un data warehouse o un data mart empresarial, generalmente en un data warehouse, que es un repositorio lógico de datos que tiene como finalidad esencial o lo que se busca a la hora de implementar un data warehouse es justamente tratar de unificar en un repositorio lógico central todos los datos de los distintos sistemas que utiliza o están activamente dentro de una compañía. Si les parece, yo ahora voy a compartir un pizarrón para que quede bien en claro este concepto de Data Warehouse. Ustedes me dicen si se visualiza bien y ahora ya volvemos con la diapositiva. Tienen que estar viendo una pantalla negra, ¿bien? ¿Se ve? Y sí, perfecto la idea. Adelante. Entonces, ¿qué es esto de un Data Warehouse? Simplemente como para que quede bien en claro y cerrar el concepto. Imaginen que este es mi Data Warehouse. Y acá yo voy a tener cada uno de los sistemas que tiene mi organización. Simplemente, como ejemplo, el sistema de compras, ¿no? Si tuviese también el sistema de logística. Y por qué no, el sistema de ventas. Yo acá voy a tener N sistemas, todos los sistemas que tenga mi organización. Y el objetivo principal del Data Warehouse es justamente conectar los datos de cada uno de estos sistemas a este repositorio central, que va a estar, es una infraestructura específica creada que está muy relacionada con lo que es BI, para poder unificar en un único lugar todos mis datos. Entonces, generalmente cuando uno hace, por ejemplo, utiliza algún tipo de herramienta de visualización y explotación de datos, como podría ser Power BI, o cualquiera, o Click, o Tableau, ¿no? Uno lo que va a hacer, desde el punto de vista que vamos a tener nuestra herramienta de explotación de datos, Power BI, ClickSense, IBM Cognos, bueno, lo que ustedes quieran. Otra de las características fundamentales del Data Warehouse es justamente que cuando uno va a hacer la conexión a los datos, es conectarnos directamente a este repositorio central. ¿Por qué? Para poder evitar sobrecargar lo que son los sistemas que están en producción, ¿no? Porque cada uno de estos sistemas está perfectamente, yo podría tener una base de datos, ¿no? Yo acá podría tener perfectamente mi base de datos de este sistema, y así sucesivamente para cada una de estas bases de datos. Pero si yo, por ejemplo, quisiera realizar una herramienta de explotación, ¿no? y consultar una gran cantidad de ingesta de datos,
siempre voy a tratar de realizar esa query o esa consulta de datos directamente sobre el Data Warehouse y no sobre los sistemas, o sobre la base de datos de los sistemas, para no afectar lo que es la performance. Entonces, por eso es que siempre, cuando uno habla de BI, va a hablar de esto, de las estructuras de datos relacionales, porque en este Data Warehouse lo que vamos a tener es justamente estas tablas relacionadas, para poder encontrar cuáles son las relaciones o las correlaciones que existen entre nuestras variables, y además esto de tratar de unificar en un único lugar todos nuestros datos para evitar problemas de inconsistencia o también de integridad. ¿Bien? Simplemente les quería mostrar eso para que quede bien en claro el concepto. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entiende bien? ¿Una pregunta puede ser? Claro, por supuesto. ¿El Data Warehouse debe interactuar directamente con los sistemas o con las bases de datos? Con las bases, generalmente el Data Warehouse lo que vos vas a hacer es la base de datos, la información que tenés en la base de datos, la volcás al Data Warehouse, ¿bien? Eso sería como la lógica. Yo acá le puse el dibujito porque la base de datos los puse después, pero sí. O sea que habría que programar para cada base de datos para que interactúe con el Data Warehouse una capa de interoperabilidad o algo por el estilo. Sí, son procesos que generalmente se ejecutan en la noche, ¿bien? Este concepto de Data Warehouse está muy relacionado con otro concepto que no lo charlamos ahora, pero les voy a dar una idea, que es esto de ETL, ¿bien? El ETL es el proceso que se encarga de extraer la información, ¿bien?, de nuestras bases de datos perfectamente, realizar algún tipo de transformación. ¿Por qué? Porque generalmente los datos nunca van a estar en el formato que uno necesita, siempre va a haber datos sucios, datos que estén duplicados, datos que estén inconsistentes. Entonces en la etapa de transformación de ETL vamos a limpiar esos datos, y en la última etapa de load, ETL es de extract, transform y load, la última etapa de load justamente va a cargar toda esta información y todos estos datos que están transformados y limpios en esta estructura del Data Warehouse. Entonces cuando se carga la información en el Data Warehouse, vas a estar cargando información que esté limpia y de calidad, ¿bien? El proceso entonces de conexión desde la base de datos al Data Warehouse se realiza a través de este proceso de ETL, ¿bien?, que generalmente es simplemente un proceso que se ejecuta a la noche, generalmente en las organizaciones, para cargar o poblar el Data Warehouse. Bien, Perfecto. existen un montón de herramientas de ETL. Por ejemplo, Pentaho es la más conocida, ¿no? Pentaho Data Integrator es una herramienta open source que nos permite justamente realizar esto, extraer información y cargarla en el Data Warehouse. Y una vez que está cargada en el Data Warehouse, ahí entramos esto de las herramientas de explotación y visualización de datos. Laila, ¿esas herramientas de explotación y visualización de datos son todas de origen propietario o también hay open source? También hay open source. Te lo agrego acá. Generalmente son todas propietarias. ¿Por la calidad de trabajo? Sí. ¿Son buenas también las open source? No, ajá. Para que no sé por qué no me está dejando escribir. Bueno, ahí está. Sí. Todo lo que es la parte de herramientas de visualización y explotación de datos, ahora, es más, si tengo un ratito, le muestro el cuadrante Gartner de esto. La herramienta líder de hoy en día, en la actualidad, es Power BI, que es la herramienta que más se utiliza. Y esa, obviamente, tiene licenciamiento, pero uno puede descargarse una versión de escritorio, que es totalmente gratis, ¿bien? MicroStrategy también es otra de las herramientas comercial que uno puede descargarse. La realidad es que son todas herramientas comerciales que vos, si la tenés descargada en tu compu de manera local, vas a poder realizar algunas cositas, obviamente con un montón de limitaciones. Por ejemplo, no vas a poder, no sé, publicar tableros de comando o compartirlos o hacer trabajo colaborativo, todas esas cuestiones no están. Entonces, como que desde el punto de vista de esa perspectiva, siempre vas a tener beneficios de caer en una herramienta comercial. Sin embargo... Perdón, hay que considerar también que no son herramientas para hacer cualquier tipo de cosa. Vos vas a estar manejando grandes volúmenes de datos. Entonces, Totalmente. De tu casa no van a ser los datos. Normalmente son de empresas que pueden pagar herramientas con soporte. Aparte, imagínate que tenés algún problema en extraer o borrás una base de datos gigante. Vas a necesitar soporte. Alguien del otro lado que te dé la espalda y que te aguante algún desastre. Totalmente.
Por No, eso sí, ni por hablar. supuesto, pero está bien. Pero también, digamos, yo estoy en la parte universitaria y está bueno tener herramientas de software libre para poder fomentar las prácticas. Totalmente. Y ahí caemos en lo tuyo. Te repito, o sea, si bien son herramientas comerciales, la gran mayoría tiene, no todas, no todas, la gran mayoría tiene una versión gratuita de escritorio que para uso me parece que individual te sirve, ¿bien? Podría formas. O si no, otra de las herramientas que hoy en día se está utilizando mucho es Shiny. Shiny en realidad no es una herramienta en sí misma, es un paquete de R, es un lenguaje de programación de estadística, que en realidad inicialmente nació por ser un lenguaje de programación de estadística, pero hoy en día R se utiliza para proyectos de minería de datos, para proyectos de ciencia de datos, y es un lenguaje súper, pero súper rico, y tiene una comunidad enorme de desarrolladores que están todo el tiempo generando paquetes y desarrollos para implementar. Y uno de los paquetes que uno puede implementar en R es Shiny, que Shiny es como, imagine, como si fuese un montón de librerías juntas, que uno lo descarga en R y la puede utilizar y hacer uso de funciones que pertenecen y son propias de ese paquete de Shiny. Y Shiny se puede utilizar perfectamente, te permite hacer visualizaciones y aplicaciones interactivas no tan estéticamente o tan al objeto visual como Power BI o como herramientas comerciales que están muy buenas visualmente, pero tampoco es malo, se puede hacer visualizaciones muy pero muy completas en Shiny, pero lo único que tendrías que tener en cuenta es el tema de la curva de aprendizaje, porque para realizarlo necesariamente vas a tener que tener un conocimiento mínimo, de mínimo avanzado, a lo que es en el lenguaje programacional. Es decir, que si no Genial, tenés... muchísimas gracias, Laila. Sí, buenísima la información. Pero sí, o sea, con un poco de info y metiéndole, hay muchos tutoriales de Shine y todo, podés hacer unas visualizaciones muy copadas, pero bueno, teniendo en cuenta lo que está relacionado a la curva de aprendizaje. Bueno, como todas las herramientas también, ¿no? Porque las comerciales también lo tenés, pero en Shiny por ahí más porque está asociado a un lenguaje de programación, entonces ahí ya tenés que caer en las estructuras o cuestiones propias de los lenguajes de programación. ¿Bien? ¿Alguna consultita más de esto? ¿Se entendió? Sí, perfecto, se entendió. Por ahí quería aclarar que no es que, digamos, desde el académico solamente tratamos de fomentar el open source, sino que obviamente se elige por una cuestión Sí, no, eh, obvio, obvio. más natural, pero sin embargo sabemos, nadie niega, como decía hoy el colega, esto, ¿no? Que obviamente estos productos se usan en empresas que lo pueden pagar y que y que necesariamente te tienen que dar soporte. Y que Y no son además solamente que, visualización y explotación de datos, estas herramientas es una suite, ¿bien? O sea, puedes hacer claro, claro, un claro. montón de cosas, Por pero supuesto, bueno. pero el tema es eso. Te preguntaba como para saltear algunos pasos y no tener que investigar sola. No, no, Shiny, Sí, totalmente, Shiny DR, perfecto. lo vas a ver, te Ahí digo, va. Sí, sí, te lo porque mira, descargas. hasta Data Warehouse en su época hicimos actualización los docentes. Y bueno, como vos decís, hubo toda una curva de aprendizaje, hubo que poner las barbas en remojo, pero fue súper divertido y muy dinámico. Y entiendo que de Totalmente. la misma manera uno aborda estas temáticas, que son las actuales, y bueno, está Sí, dentro de las hoy reglas del en juego el día, tema de la viste, curva de aprendizaje. totalmente, hoy en día, viste, lo que es la movida de open source, es muy grande, bien, muy grande. Hoy en día hay muchísimas herramientas totalmente libres que uno puede utilizar. Y R, yo te digo, yo R la utilizo, me encanta, y es gratuita, y tiene mucha potencialidad. Y Shiny es una librería bastante nueva, no hace mucho que la sacaron, y tiene release constantes, así que vas a poder por ese lado encontrar una herramienta que te puedo decir 100% segura que te va a servir y es totalmente gratuita, siempre y cuando, bueno, te dediques el tiempo de aprendizaje necesario para poder sacarle el jugo a la herramienta, ¿no? Perfecto, sí, sí, gracias. Perfecto. No, por favor. Bien, volvemos a la diapo entonces. Bien.
Entonces quedamos en esto de información estructurada, vimos el concepto de Data Warehouse. Otra de las cosas que vamos a hablar es el área empresarial. Bien, esto es importante. Ahí, voy a compartir para que quede grande. Esto es importante cuando hablamos de BI, el enfoque empresarial, ¿no? Porque imaginen que la naturaleza o la esencia básica de lo que es la inteligencia de negocios es poder brindar una solución de negocio o mejorar la toma de decisiones empresariales. Entonces es fundamental cuando uno va a encarar un proyecto de BI justamente poder tener en claro de antemano cuáles son los objetivos o el objeto básico de nuestro análisis en concreto. Primero todo para no destinar tiempo y esfuerzo en cosas que quizás no aporten valor al negocio. Entonces, simplemente si uno va a encarar un proyecto de BI y queremos, por ejemplo, entender o analizar lo que son los clientes, entonces vamos a dedicar tiempo y esfuerzo a eso. Si es productos, si es proveedores, lo que sea, ¿no? Pero es importante que antes de empezar a implementar todo esto y a desarrollar cosas, por ejemplo, perfectamente un tablero, uno tenga bien en claro qué es o cuáles son las respuestas que la empresa necesita en base a nuestros datos. Entonces, cuando uno ya tiene eso en mente, como que el camino va a estar mucho más allanado y obviamente vas a poder tener insight o conclusiones mucho más valiosas que si no haces este proceso de retrospección, ¿no? Y lo último que vamos a mencionar es comunicar bien resultados y efectuar cambios. Como bien decía en un inicio, es fundamental que no simplemente estos descubrimientos queden en el área de BI o en la gerencia de BI, sino todo lo contrario, ¿no? Que ese descubrimiento que uno tiene se comunique a las personas que son las tomadoras de decisiones, a aquellas personas que tienen la capacidad y los cargos necesarios para poder tomar decisiones relevantes en el negocio, y de esa forma puedan realizar los cambios o las acciones que sean relevantes o pertinentes para poder justamente obtener algún tipo de ventaja competitiva frente a la competencia. Recuerden siempre, y me van a escuchar esta palabra, ventaja competitiva, porque Business Intelligence, su esencia o su naturaleza es justamente eso, poder generar decisiones basadas en datos que sean inteligentes y que se traduzcan en una ventaja competitiva frente a los competidores. Y además de lo que es BI, otro de los conceptos que están muy buenos y están relacionados con todo esto es el tema de los complementos. Business Intelligence es una disciplina que se complementa muy bien con lo que podría ser los cuadros de mando integrales, que son, no sé si conocen, pero simplemente es un cuadro de mando integral, fue creado por Kaplan y Norton, y es un cuadro literalmente que te muestra una organización desde 4 perspectivas: la perspectiva del cliente, la financiera, la de aprendizaje y la de procesos internos, y en base a esas 4 perspectivas uno define objetivos empresariales y te permite medir qué también vas o qué no también vas en función a eso, y realizar acciones que te permitan de alguna manera poder, en el caso de que te esté yendo mal, modificar el rumbo o realizar las acciones que sean pertinentes en el momento, ¿no? Además de los cuadros de mando integral, que las grandes compañías suelen tenerlo, es muy habitual, también vamos a hablar de lo que son los sistemas de soporte a la decisión, DSS, que son sistemas de información exclusivos destinados a lo que es la gerencia de una organización para todo este proceso que hablábamos de toma de decisión, y los sistemas de información ejecutiva, que son un tipo de DSS muy utilizado en lo que es BI, que como característica principal lo que tiene es que nos permite complementar lo que son los datos a nivel interno y a nivel externo desde la organización, ¿no? Entonces, entonces lo que es BI vamos a tener los cuadros de mando integral, los DSS y los ISS, como herramientas que podríamos perfectamente implementar de la mano si nuestra organización quisiera llevar a cabo lo que es un proyecto de BI. También sería muy útil tener en cuenta o en consideración estas herramientas que complementan muy bien la parte de analítica de datos. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de datos y todo este mundo de la visualización de datos, hoy en día hay una tendencia muy, pero muy importante, que es el data storytelling. ¿Bien? ¿Qué es esto? Lo que es la visualización de datos es un mundo en sí mismo, ¿no? Y es una disciplina que se estudia en sí mismo desde el punto de vista de cómo graficar los datos, los colores, la interacción con los objetos y todas esas cuestiones. Pero la realidad, ¿no?, es que el éxito de una buena visualización de datos
no solo radica en esto de realizar un análisis o crear gráficas que sean súper lindas o súper atractivas visualmente. Eso es importante, obviamente, pero no es esencial o lo único que debería importarnos. Entonces, no solamente es importante el análisis y crear gráficas que sean atractivas al ojo humano o visualmente atractivas, sino también es muy importante cómo está organizada la información y en especial, qué es esta narrativa o qué es esta historia que uno quiere contar con los datos. Entonces, cuando hablamos de historias y de narrativas, de cómo llevar a cabo o cómo contar una historia con nuestros datos, entra en juego esto del concepto de data storytelling. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es justamente, en lugar de presentar simplemente una visualización o un dashboard y contar o narrar hechos y decir, o mostrar gráficos en específico, lo que vamos a tratar es de contar historias con nuestros datos, ¿bien? Ir un poco más allá de hacer una especie de narrativa que el Data Storytelling lo que va a implicar es la combinación de 3 elementos básicos que son los que vemos ahí en la imagen. Vamos a tener por un lado la data, que es un componente esencial y elemental para nuestra visualización, la visualización propiamente dicha, que serían los gráficos, los reportes, el dashboard que uno genera con cualquiera de todas las herramientas de explotación de datos que veníamos hablando, y por último vamos a tener esta tercera pata, que es la narrativa, que está asociado literalmente con la narrativa que uno estudia cuando va en el colegio, lo que es la parte de lengua, ¿no? Y el Data Storytelling es ese centro, ¿bien? Es la intersección de todas estas componentes o disciplinas. Entonces lo que buscamos con esto de contar una historia con nuestros datos es como esquematizar nuestro relato en base a 4 aspectos básicos. La fase de un data story, ¿no? Va a ser una estructura muy similar a cualquier story cuando uno cuenta, repito, un cuento, ¿no? Lo primero que vamos a necesitar es un escenario. Luego vamos a necesitar plantear el principio de nuestra historia, desarrollarla. Vamos a tener un espacio exclusivo referido a lo que es la atención o el nudo de la historia. Y por último vamos a tener el desenlace final que va a estar asociado justamente con las conclusiones que uno tiene. Entonces lo que busca el Data Storytelling es, en lugar de contar una visualización simplemente basada en datos y estar hablando, lo que vamos a tratar es de generar una historia sobre nuestros datos, que lo primero que necesitamos hacer es, el paso número 1, poner en contexto, es decir, explicar cuál es la idea o la hipótesis inicial que nosotros estamos tratando de comentar. Luego, una vez que ya tenemos especificado y que toda nuestra audiencia entiende de qué se trata esto que estamos queriendo comentar, es empezar a contar justamente la historia. Y acá es fundamental generar un enganche con nuestra audiencia para que se quede como prendido a lo que nosotros estamos contando. Y en este punto una de las incluso lo que es Data Storytelling es una disciplina en sí misma y es una técnica en sí misma que se estudia para ver cómo contar historias atractivas con nuestros datos, pero un aspecto importante cuando uno trata de hacer un enganche de la audiencia es contar una analogía o una metáfora, ¿bien?, sobre nuestros datos, para poder justamente asociar lo que nosotros estamos contando, que es algo abstracto, a un ejemplo que se pueda bajar más en la tierra. Ya luego que tenemos a la audiencia enganchada con lo que le estamos comentando, vamos a caer en la tercera etapa, asociada con la creación de la atención o el nudo de la historia. Ahí generalmente lo que uno va a hacer es visibilizar o exponer cuál es el problema esencial o qué es lo que le duele a la empresa o qué estamos tratando de resolver en base a nuestros datos. Y una vez que llegamos a ese punto, lo último va a ser simplemente proponer la solución, es decir, contar cómo nuestros datos o cómo la solución o la conclusión que nosotros obtenemos da respuesta a esa pregunta o ese interrogante de negocio. Y generalmente lo que vamos a tratar siempre es de hacer un resumen, ¿no? Un extract para tipo conclusión número 1, conclusión número 2, conclusión número 3, para que quede bien esquematizada cuáles son los insights o cuáles fueron los resultados más relevantes que obtuvimos de todo este proceso de inteligencia de negocios y en especial en nuestra visualización de datos. Entonces simplemente acá les comento cuáles son algunos de los beneficios o cuáles son
las consideraciones más importantes o de por qué sería bueno, ¿no?, integrar dentro de nuestra estrategia de visualización de datos, integrar esto del data storytelling. Lo primero va a ser el hecho que uno va a poder tener una comprensión mucho más rápida de la información, ¿bien? No es lo mismo que me muestren un dashboard, simplemente así, una visualización, a que me cuenten o me traten de explicar cada uno de estos gráficos, o qué representa, o por qué se hizo de esa manera, o qué representan las variables que estoy comentando, y todas esas cuestiones, ¿no? Después, otro aspecto que es fundamental es esto de la cercanía con el oyente y los participantes de la reunión. No es lo mismo exponer simplemente una visualización que contar una historia con mi visualización en base a metáforas y ejemplos que me permitan conectar de una manera mucho más personal con mi audiencia. Después, obviamente, lo que es la identificación de relaciones y patrones dentro de los datos me va a ayudar a poder visibilizar todas esas cuestiones. Y lo último, y no menos importante, el hecho de que humaniza nuestra marca y también le da, humaniza nuestro relato o lo que nosotros estamos tratando de contar con nuestra visualización. Entonces, hoy en día, una de las tendencias que más se utiliza no es solamente la visualización de datos y la explotación y la generación del dashboard tradicional que conocemos dentro de lo que es la inteligencia de negocios, sino también tratar de integrar esa estrategia de visualización con estrategia de data storytelling para poder acercarnos mucho más a lo que es nuestra audiencia y contar historias en base a nuestros datos. ¿Bien? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió bien la esencia del data storytelling? Está muy bueno cuando uno empieza a aplicarlo a la vida real. Sí, te digo que está buenísimo lo que decís. Y por ejemplo, nos cuesta mucho en la parte universitaria esto de que los chicos sepan contar lo que hacen técnicamente. Totalmente. Entonces está muy bueno esto, pero la verdad que es como una pata que está faltando. Sí. Desde la academia. Que el data storytelling, bien, la esencia es aplicada a la visualización de datos. Pero hoy en día es tanto el impacto que ha tenido estas técnicas que ya se utilizan por ejemplo, a la hora de presentar proyectos. Tratar de aplicar los criterios del data storytelling a otras disciplinas para poder justamente no simplemente estar diciendo algo o exponiendo, sino lo que se busca es eso, dejar de exponer y tratar de contar, ¿bien? Desde esa perspectiva para acercarnos más a la audiencia. Está muy bueno, la verdad que lo que es data storytelling hoy en día se escucha mucho y se utiliza mucho, incluso las herramientas de visualización y explotación de datos, ya la gran mayoría tienen servicios que te permiten crear diapositivas dentro de lo que es la plataforma para poder asociar las visualizaciones con esas diapositivas e ir integrando todo esto que estoy comentando yo del data storytelling. Bien. Y ya para ir cerrando nuestro workshop y dejar unos minutos para consultas, vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Yo les dije que vamos a hablar de ejemplos reales de cómo grandes organizaciones, siempre cuando hablamos de Big Data, ¿no? En definitiva, las organizaciones que son capaces de aplicar Big Data son empresas grandes, porque tienen grandes volúmenes de información, como hablábamos, también tienen mucha variedad y también tienen mucha velocidad. La realidad es que una empresa PYME, por ejemplo, seguramente no tenga esa masividad de datos para poder aplicar una solución de Big Data. Entonces, por eso es que generalmente Big Data lo implementan empresas que son muy grandes, y ahora mi objetivo de esto es simplemente comentarles, como para que tengan una idea de cómo esta tecnología, que en realidad Big Data, no es solo Big Data, ¿bien? Uno aplica Big Data y generalmente uno aplica otras tecnologías asociadas a lo que es la parte de datos, como podría ser Machine Learning, que es una disciplina que está muy, pero muy relacionada con lo que es Big Data, la ciencia de datos. Entonces, el objetivo principal de cuando uno empieza a utilizar todo esto de lo que es la analítica de datos es poder combinar y sacar lo mejor de cada una de esas disciplinas, utilizarlo a su favor y poder de esa manera integrar de una manera holística todas estas cuestiones de la parte de datos. Y Amazon, sin ninguna duda, es hoy en día la empresa líder de e-commerce, ¿no? Y es una organización que supo adoptar muy bien todo lo que es la tecnología de vanguardia
para recolectar, analizar y utilizar toda esta cantidad masiva de datos que uno le da a Amazon cuando utiliza sus servicios. También acá un aspecto importante es la parte de cloud, ¿no? Porque Amazon también tiene su infraestructura de cloud que le permite almacenar toda esta información. Y con toda la información que almacena Amazon de sus clientes, una de las grandes utilidades o de los grandes usos que hizo Amazon combinando lo que es la tecnología también de Machine Learning es los sistemas de búsqueda y recomendación de productos perfectamente, como así también lo que son la cadena de suministro, cuando uno habla de la parte logística, bueno, los sistemas de recomendación que yo los mencioné, incluso ha podido perfeccionar todo lo que son las políticas de precios a nivel país para cada uno de sus productos en base a toda esta analítica de datos que realiza de todos los cientos y miles de clientes que tiene Amazon alrededor del mundo. Entonces imaginen que, por ejemplo, en lo que es la parte de modelos predictivos, gracias a la aplicación de esta analítica de datos, hoy en día puede tener un sistema de recomendación mucho más específico. Cuando uno busca un producto, ¿no? Cuando uno está haciendo una búsqueda en Amazon, automáticamente te aparecen todos aquellos productos que son similares a las cosas que vos buscas. Y esto lo hace en base justamente al historial de búsqueda de las personas. Otro ejemplo también muy conocido es Netflix, ¿no? Esta empresa también es otra de las grandes gigantes que han sabido utilizar no solo las potencialidades de Big Data, sino, como digo siempre, también aquellas potencialidades de otras disciplinas. En este caso, lo que es Netflix también, gracias a rastrear las calificaciones que uno le da a las series, el tiempo que pasamos viendo cada una de las series, las tendencias que existen. Con toda esta información, también Netflix, a través de lo que son los modelos de Machine Learning, realizan sugerencias personalizadas para cada uno de sus clientes. Incluso si ustedes, no sé si alguna vez se dieron cuenta, cuando uno va a ver una serie por primera vez, arriba de todo te dice el grado de similitud que tiene esa serie con otras series que vos viste dentro de la plataforma. Incluso la empresa va un paso más allá, porque no solamente es que te dice, mirá, esta serie es sugerida para vos, sino que en base a todos esos insights que obtiene de sus clientes, Netflix planifica y genera su propia producción de contenido audiovisual. Entonces es como que cierra totalmente el círculo y no solo te dice, mira, esta serie te puede llegar a interesar, sino que también la produce. Ay, ¿Sí? si me permitís meter un bocadito, te juro que no te molesta más. Yo No, justo estaba leyendo que vi un icono que me apareció en el escritorio de una máquina remota de una empresa para la que trabajo, ¿no? Decía My Analytics. Parecía un producto de Microsoft, no me di cuenta de lo que era. En el momento me puse a buscar. Resulta que Microsoft liberó una herramienta, no sé si es nueva, tal vez algunos ya la conocen, pero se ve que se las provee a las empresas que son, bueno, sus clientes de Office 365. Y lo que hace esto es ir midiendo el tiempo que vos utilizás en cada aplicación que le pertenece a Microsoft, ¿no? Cuánto pasás con documentos de Word, leyendo mails, de quién vinieron los mails, las reuniones que tenés, el tiempo que pasás en las reuniones. eso se lo asocia con Teams, con todo. Exacto, se asocia con todos los productos de Microsoft para los empleados que tienen productos únicamente productos de Microsoft, de una empresa grande o de quien sea su cliente, ¿no? Sí, Y va recopilando todos estos datos, lo mete en un motorcito de Machine Learning y te va proponiendo mejoras para performar, o sea, en la performance del laburo diario. Es decir, tenés mucho tiempo de meeting con este tipo. Escribirle un mail directamente a quien está por arriba de él, ¿no? Y eso lo estaba leyendo, te juro, 10 minutos antes No, de engancharme. es impresionante, total, mirá. Botonazo. Potencial, sí, el potencial o la tecnología en sí misma no tiene techo, ¿no? Esto es como que recién empezamos, si bien ya hace bastante que se habla de Machine Learning, inteligencia artificial, desde la perspectiva del inicio, ¿no? Todavía no hemos desarrollado, o el ser humano no ha alcanzado la potencialidad de todas estas herramientas. Entonces como que recién estamos iniciando este camino. Y todo lo que es los sistemas de recomendación que ya las grandes plataformas lo utilizan, se basan justamente en eso.
en analizar y recopilar información de los usuarios de todo lo que hacen, sobre una plataforma, una infraestructura en general, y en base a eso te dan reportes, te dan recomendaciones, mejorar la productividad y un montón de cuestiones. Y ahora el último caso que vamos a ver, que también es súper novedoso, que es lo de Starbucks, ¿no? Porque no es solamente uno a veces piensa, no, mira, Big Data o todo lo que es Machine Learning solamente lo hacen las grandes gigantes tecnológicas. Es verdad que generalmente lo hacen las grandes gigantes tecnológicas, pero hay empresas que no son propiamente del rubro de tecnología que también saben y utilizan todo este potencial de las tecnologías a su favor. Y este ejemplo es de Starbucks, ¿no? Creo que todos en algún momento en la vida nos hemos preguntado, si hemos tenido incluso la posibilidad de viajar al exterior, cómo puede ser, ¿no? Que Starbucks tenga literalmente 5 tiendas en un radio de 3 kilómetros y que siempre, siempre, siempre esté lleno de gente. Esto, en realidad, no es para nada producto del azar, ni mucho menos, sino que es producto de un análisis exhaustivo de un montón de información. Bien, esto funciona de la siguiente manera. Antes de abrir un local, Starbucks recopila de cada uno de esos posibles futuros locales que va a abrir un montón de información sobre, por ejemplo, la ubicación del local, cuál es el tráfico que tiene el local, si hay mucha gente, ¿no? El área demográfica, si hay los comportamientos del consumidor, si hay algún tipo de empresa o de lugar importante en la zona, como si fuese, por ejemplo, no sé, el Obelisco, ¿no? Entonces, de cada uno de esos lugares que potencialmente podría llegar a recibir información, extrae y recopila toda esta información. Luego, ¿qué hace? Para cada uno de estos lugares, perdón por el timbre, para cada uno de estos lugares lo que hace es realizar un análisis exhaustivo en base a un montón de variables que son propias y las define Starbucks, que son importantes para el negocio, y cuando termina de realizar todo este proceso, lo que va a tener, bien, es un índice, ¿no? O un tipo de evaluación que le permite a Starbucks medir de una manera muy precisa cuál va a ser la tasa de éxito de ese futuro local, ¿no? Entonces, imagínate, local 1, tasa de éxito, no sé, 7%. Local 2, 5%. Local 3, 9,9%. Entonces, en base a todo ese estudio que hacen, elige el local. Entonces, en este caso, el ejemplo que estamos diciendo, bueno, voy a abrir el local en la ubicación número 3. Entonces, así funciona Starbucks a gran escala, y esa es la lógica por la cual siempre sus locales están llenos, pero no es azaroso ni mucho menos, sino que es producto de una analítica profunda, combinando un montón de herramientas de Big Data, de Machine Learning, de ciencia de datos, de Cloud, para poder justamente obtener este índice o esta tasa de éxito. ¿Bien? Hasta acá llegamos con la presentación del día de hoy. Voy a cerrar y vamos a dejar unos minutos que nos quedan para poder realizar preguntas, lo que necesiten. No, seguí, tiene que haber más. Está buenísimo entonces. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Mira, te digo algo, te quiero felicitar por tu manera de hablar. Yo no te conocía y la verdad sos muy clara y no usás muletillas. Te felicito porque sos re joven y es raro que alguien joven no hable diciendo cada 2 minutos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Me explico? La verdad que te felicito. Muchas gracias, chicos, por favor, muchas gracias. Se abre el debate de preguntas, comentarios, experiencias. Por favor, lo que quieran agregar, más que bienvenido. Si tiene éxito, vamos a hacer otro. No, yo más que nada plantear el tema de la ética en todo esto, como comentabas vos anteriormente, a los pasos agigantados que crece todo esto, como en su momento la bioquímica y demás, siempre hay una arista que siempre genera un poco de conflictos, que es el tema de la ética en cuanto a los límites, ¿no? Totalmente. Por ejemplo... Todavía eso no está bien definido, Nicolás. Así Bueno, que eso es un vacío. claro, sin duda. Un vacío que en algún momento yo creo que va a tener que evolucionar, que se va a tener que discutir porque, bueno, todos continuamente, como vos decías, estamos generando información por donde vamos cuando tenemos el celular
nuestro bolsillo, y a veces también eso se riñe contra el derecho a la libertad, a la privacidad, a la confidencialidad que tenemos todas las personas. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, es que una aplicación china que se hablaba con el tema del COVID para controlar a las personas que no tengan que mantengan cierta distancia uno con otro, o si alguien tenía COVID positivo, como que virtualmente se marcaba a esa persona y tu móvil te mostraba en tiempo real si vos estabas cerca de alguna persona con COVID, un ejemplo, ¿no? Pero creo yo que es un tema importante, está muy bueno la parte técnica. Yo más que nada lo comento porque yo soy licenciado en sistemas informáticos, pero trabajo mucho con la salud, con historias clínicas electrónicas y demás. Y hay un tema, buenísimo. Y hay bueno, sabrás que hay un equilibrio difícil de alcanzar entre la accesibilidad del personal de salud a los datos de un paciente y los derechos al paciente a su privacidad y la confidencialidad de los datos médicos, que de por sí son datos sensibles, ¿no? Entonces, por ahí está bueno muchas veces traer paralelamente a todos estos avances que dice la parte ética, o cómo se podría manejar la parte ética, que me imagino que es muy difícil, obviamente. Bien. Sí, son muchas cuestiones. Te voy respondiendo de a poquito. Lo que respecta a Asia, ¿no? A China y a Japón y todo eso, tienen un avance que a años luz de nosotros, que son capaces de implementar todas estas cuestiones de datos, ¿no? Que realmente siempre va a estar ese límite entre qué se puede y qué no se puede. La realidad, esa línea de qué se puede y qué no se puede está bastante difusa, no está bien definida. Y las grandes cuestiones que se analizan por ese lado está asociado, como yo siempre digo, uno genera datos, pero hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Una cosa es los datos que yo genero voluntariamente, ¿bien? Cuando yo voluntariamente subo una foto a Facebook o a cualquiera de mis redes sociales, que yo sé que cuando acepté los términos y condiciones, yo sé que estoy cediendo esa información a Facebook, entonces ahí es como que no tengo mucho margen porque yo voluntariamente estoy cediendo eso. Y después tenés las otras cuestiones relacionadas a lo que yo no decidí o no di mi consentimiento legal para que me analicen. Como por ejemplo el caso que mencionaba David, no sé hasta qué punto uno puede llegar a customizar el tema de las herramientas que me midan cuántas horas yo estoy en Word o cuántas horas yo estoy viendo un Excel. En este caso, evidentemente, no tiene implicancia a grandes rasgos, porque yo sé, a mí la verdad que me diga, a mí de mi punto de vista, que me diga, mira, pasás 10 horas por día viendo un Word, no, como que no tiene mucho valor, ¿no? Pero en otras cuestiones sí. Entonces siempre uno de los desafíos de Big Data va a estar asociado justamente con la privacidad de datos, y que no es solo de Big Data, sino que es de todas las disciplinas de datos en general, y que se asocia a lo que es el concepto de Data Governance o gobernanza de los datos. Entonces, para responderte, para hacer resumen de todo lo que decís, definido no hay nada, la legislación es muy endeble. Acá en Argentina tenemos una ley de protección de datos personales que no se cumple casi nada. Imagínate que la ley exige que las bases de datos estén registradas de todas las organizaciones y no lo están, y está todo muy difuso acá a nivel Argentina y a nivel Latinoamérica. En Europa y en Estados Unidos están mucho más avanzados en estas cuestiones, incluso si vos te das cuenta o has notado que cuando uno utiliza las páginas ya te pide permiso de cookie, te permite, cuando uno manda los formularios ya automáticamente necesitas ceder y decir, mira, acepto los términos y condiciones y un montón de cosas que hace un par de años atrás no existían y hoy sí existen, gracias a las cuestiones de, por ejemplo, la ley del GRDP, GDPR que define lo que es la parte de Europa. Entonces hay un montón de cuestiones que te definen ellos, y como que uno le va siguiendo la mano a todas esas cuestiones. Pero acá en Latinoamérica estamos bastante atrasados, pero bueno, es uno de los desafíos que se tendrían que tratar de resolver en el corto o en el mediano plazo, todas estas cuestiones de privacidad
Y no solo eso, sino también la ética de los datos, porque dentro de lo que es la privacidad hay un montón de organizaciones que venden tus datos, ¿no? La parte comercial que también existe, ¿no? Porque cuando hay un vacío legal, tenés como el agujero para hacer un montón de otras cosas que lamentablemente si no está definido que no se puede hacer, mientras no esté prohibido se puede hacer. Creo que te respondí, ¿no, Nicolás? Sí, sí, perfecto, Laila, muchas gracias. Yo más que nada, más que pregunta, era nada, tirarlo para debate, para comentarlo, ¿no? Totalmente. Que era un tema por ahí, uno que es muy técnico, nosotros somos muy técnicos, siempre vamos por esos carriles y a veces ignoramos o dejamos de lado otras cuestiones que no son técnicas, por ejemplo, la parte ética, Claro. que tarde o temprano bueno, se generan conflictos, generan problemas y demás, y bueno, nada, quería hacer un aporte o un comentario sobre eso. Muchísimas Totalmente, gracias. Nicolás. Imagínate el caso más que la repercusión mundial, lo que fue Cambridge Analytics, ¿no? Como los datos, el poder que tienen los datos es gigante y la capacidad que se puede tener o el uso que una organización le podría llegar a dar a eso, si no se hace éticamente, a gran escala podría ser muy riesgoso. Entonces, y ahí ya entran en riesgo otros criterios, como por ejemplo la democracia, ¿no? Tratar de desestabilizar un gobierno. Que uno habla, esto ya un poco más, yendo más para allá, ¿no? Pero digo, el hecho de los datos o la manera o cómo puede llegar a utilizarse eso para bien o para mal, la tecnología, ¿no? Cuando se utiliza para bien o para mal, las implicancias que podría llegar a tener. Bien, ¿alguna otra consulta, dudas, Comentarios. comentarios? Ajá, muy bien. Yo voy a hacer una consulta, Leila. En tu experiencia en la implementación de este tipo de estructuras de datos, ¿sí? Y herramientas de análisis. ¿Qué diferencia o qué tips tienen con respecto a los procesos de desarrollo de un software convencional? O sea, digo, la metodología de análisis, de diseño y de construcción, o sea, podés usar una metodología ágil para la construcción de un warehouse, o sea, ¿qué similitudes o qué tips o a dónde poner foco en el proceso de desarrollo y construcción de un warehouse? Bien. Sí, aplicar las metodologías ágiles las puedes aplicar sin ningún tipo de problema. Bien, lo que yo le pondría foco es en la parte humana. Bien, yo siempre digo que cuando uno va a implementar una tecnología, la tecnología se implementa, uno lo pone, lo Sí, coloca, pero lo importante es generar ese cambio cultural basado en datos. Que no es fácil que las empresas y que las personas cambien esta mentalidad de poder entender la importancia de los datos para la organización. Entonces, desde el punto de vista, si yo te tuviera que dar algún tipo de consejo, sería ese. Cómo hacer o cómo el foco en las personas para que uno implemente tecnología y que esas personas entiendan y puedan utilizarlo de manera coherente y favorable para la organización, ¿no? El foco humano, por así decirlo. Después, del punto de vista de técnico, es tecnología y el proyecto se puede aplicar cualquier tipo de proyecto básico de análisis de información, el desarrollo de modelos, la implementación, la puesta en marcha, lo que aprendimos en la facultad sí, sí, lo perfectamente, estándar, sí, sí. lo estándar, obviamente adaptado un poco más quizás a la organización, pero sí siempre con este fondo, este foco del humano, porque la parte de datos no es tanto el desafío, si bien obviamente un desafío la parte tecnológica, sino generar este cambio cultural de pensamiento, de convertirnos en dejar de ser una organización improvisada que todo lo hace en el día a día, digamos, a ser una organización que se base en datos para poder tomar decisiones. Es un cambio trascendental, cultural que necesita tener una organización y ahí tendría que estar el foco. Sí. Otra cosa que por ahí me parece que esto tiene cada vez más importancia es, por ejemplo, he visto que la UBA ha creado una carrera de grado específicamente para licenciatura de análisis de datos y me parece bueno, que como que cada vez por ahí empezó para el análisis de datos de los sistemas transaccionales, pero ahora se agrega
IoT se agregan, o sea, estamos censando equipamiento, estamos censando un montón de otras cosas bueno, que eso generan datos, más datos, y hay que procesarlos bueno, y armar, bueno, después los cuadros de mando o lo que sea Sí, que hay que... eso es lo último de todo cuando llegaste cuando llegaste ahí es como que puedes decir, "Oh, por fin", cuesta llegar hasta ahí. Pero sí, sí, totalmente. Imagínate que Big Data, yo lo dije cuando hablábamos, uno de los grandes impulsores fue la parte de IoT. El hecho de conectar las cosas genera, ¿no? Hay tantos dispositivos genera, conectados a Internet, y está va a generando cada generar, vez más. eso va a atender cada vez más. Y los datos que se generan de los sensores que están las 24 horas del día generando información es impresionante. Y además la parte de cloud, que es fundamental, que no lo comenté, pero ya que está lo digo, antes almacenar datos era muy, pero muy costoso, las organizaciones no lo podían hacer. Hoy, gracias a lo que es el cómputo en la nube, que es mucho más accesible el costo de almacenamiento, uno puede almacenar un montón de información para posteriormente poder analizar. Jorgelina. Nada, me prendí la cámara para despedirme y agradecer a esta chica que tan chiquita parece y tan genia. Te juro que te adoro cómo hablas, que pones el valor en las personas. No, bueno, yo estoy en una cátedra acá en la Regional Concepción del Uruguay, soy parte de Proyecto Final, que es una materia integradora de la carrera en lo que es UTN, ¿no? Y nos cuesta un montón que hacer foco, bueno, la materia tratamos de hacer eso, se trata de hacer un proyecto a lo largo del ciclo lectivo, qué sé yo. Nos cuesta un montón hacer foco en el valor del trabajo de las personas asistida por las tecnologías, o sea, todo lo que vos estás diciendo, porque nuestros estudiantes, obviamente, la tecnología maravilla y la tecnología conmueve y, digamos, llama la atención. Pero solo en un inicio, viste, cuando hay reticencia al cambio, vos le podés llevar la tecnología y en un inicio te dice, wow, qué bueno que está esto, pero después, cuando no tenés ese cambio cultural y las personas no entienden que en definitiva no es que le estás trayendo tecnología porque vos querés, sino porque eso le va a facilitar su trabajo. Que Cuando es un no cambio entienden cualitativo. exacto, Sí. cuando no entienden eso es como que en un inicio sí ven wow la tecnología, pero después como que quieren volver, está ese proceso de volver a lo tradicional o a lo conocido. Y la Bueno, y realidad es que mismo, o sea, desde el punto de vista, digamos, de la formación, si no analizas bien los requerimientos desde lo humano, desde el trabajo de las personas, también vas a fracasar porque la tecnología por sí sola no va a andar. no, Digamos, lo que vas a conseguir es que implementar la tecnología y las personas no te lo van a usar. claro. Eso es lo único que conseguís. Bueno, Por eso es tan eso está importante el en los proceso. libros más viejos que quieras leer, eso está escrito. Sí. Ujú. Pero de repente es como que hay que volverlo a traer y trabajarlo y como que... Las metodologías eh, ágiles ayudan mucho a eso, porque viste que todo lo que hay allá y lo que busca es justamente generar contacto y feedback exacto, bueno, yo constante con estuve el leyendo cliente. bastante sobre eso y básicamente sobre el origen de las tecnologías ágiles, ¿no? Sobre la metodología Lean, eh, ¿no? De Toyota acá, a esta parte. Ujú. Y entonces, cuando vos lees la esencia y la filosofía, cobra mucho más sentido, y yo lo escuchaba recién a Martín, eh, hacer foco en eso, y entonces digo, sí, digamos, claro que se puede, claro que se puede aplicar, que simplemente es, de repente es mejor aplicar tecnologías ágiles, porque, y más Ujú. las que son digamos, de todo el tiempo macheando con el usuario, Sí, y no las esperar, metodologías ágiles se basan en eso, en claro, la mejora continua, en la la integración experiencia del y... usuario. Ajá. Ujú. Bueno, ahora justo me toca participar de una implementación y, digamos, con la gente de la empresa que desarrolla, es- tuvimos que pedirle eso, ¿no? Que contemplara hacer pruebas más chicas, digamos, chequeos, testeos más prontos y no esperar demasiado avance en la implementación. Sí, sí. Por, Es fundamental, te digo, es fundamental, es fundamental. Es fundamental que vayas chequeando de a poco los requerimientos y que realmente lo que sí, vos estás desarrollando sea lo que quiere el cliente en su cabeza, en su mente, exacto. se plasme en lo que vos estás haciendo, porque si no,
después tenés muchísimo retrabajo y lo ideal sería que tratar de despejar dudas y ambigüedades desde las etapas iniciales del proyecto. Eso para la próxima charla, Leila. Metodología de implementación, de todo esto. Súper importante porque es otro punto crítico. Y sí, y Total, sí. total. Yo creo que nosotros los profesionales, no los más viejitos, pero los más nuevitos o adolecemos de técnicas de manejo de cuestiones humanas, que no es poca cosa. O sea, una parte importante de los proyectos fracasan por no administrar bien el cambio, por no administrar bien el proyecto, que no tiene nada que ver La con lo técnico. comunicación es fundamental. Y por ahí, a los profesionales del sistema, por ahí nos falta un poquito de eso. Que obviamente los que más experiencia tenemos, uno lo va adoptando con el trabajo, pero no es fácil el camino, ¿no? Por ahí me gustó cuando ella hizo foco en eso, porque hablando de inteligencia de negocios y de Big Data, digamos, para poner foco y énfasis en qué se va a hacer con esa información, digamos, cuál es el uso final, me parece fundamental. Porque si no nos ponemos muy, muy técnicos y deslumbrados por lo que se puede hacer, sí se pueden hacer cosas maravillosas. Sí. Pero el fin, digamos, No sirve tenerlo de bien nada si claro. vos haces todo eso y los tomadores de decisiones no hacen nada con lo que vos le hiciste. Exacto. O no está a la altura, porque por ahí uno le puede dar demasiada, una Eso máquina, es lo una que te decía. Ferrari a alguien Exacto, que lo que no la puede importante, manejar. Sí. exacto, la persona que tiene la capacidad de tomar decisiones, porque no es simplemente mostrarle y decir, bueno, toma una decisión, sino es que una decisión tiene que estar basada en un proceso de análisis que es profundo y generalmente las cosas no son simples, sino que por lo general siempre los procesos son complejos, entonces son un montón de cuestiones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión final, y lo que busca justamente la inteligencia de negocios es poder allanar ese camino en base a variables que sean relevantes para la organización. Bueno, si les parece, como para ir cerrando, ahí Vale. Laila dejó su correo y su LinkedIn para futuros contactos. Dejo Desde mi el número de colegio. teléfono también. Ah, bueno, está bien. Ahí está, Desde ¿no? el colegio agradecemos, obviamente, a Laila por esta generosidad de compartir sus conocimientos con público en general. No conozco si hay colegas y gente que no son gente externa al colegio, pero bueno, como era un curso, como era introductorio, nos pareció interesante abrirlo a la comunidad en general. Muchas gracias, Laila, y muchas gracias a todos los participantes. Después les va a llegar un mail haciendo una breve encuesta, así que les agradeceremos mucho que la contesten para ir mejorando este tipo de webinar, ¿sí? Muchas gracias Por favor. Genial, y, muchísimas y gracias. nos vemos en el próximo webinar. ¿Eh? ¿Nos Muchas pasás los gracias, datos de chicos. Laila por el mail también, puede ser? ¿Cómo? Sí, cómo no, cómo no. Dale, gracias, gracias. Y Bueno, si Laila, no, un después gusto. Están todos mis datos en el chat. en el chat. Y Perfecto. otra cosa, va a estar esto está grabado, con lo cual lo vamos a publicar y eso se publica el chat también. Así que ahí Espectacular, quedan todos los muchas datos. gracias. Un Muy placer, Bueno, amable. por favor, chicos, para lo que un necesiten, gusto quedo y que pendiente. Muchas sigan bien. gracias, muy Chao, bueno. Saludos. cuídense. Bueno, hasta luego.